Yo pensé que iban a estar como en el examen pasado, que querían toda la clase para puras dudas. Bueno, entonces vamos a abrir. No, este. Estamos viendo las unidades de iluminación. Acá es donde estás tú, que no te encuentro. Night. Perdí mi... A ver, ¿cómo se llama? Radiación solar México. Uh-huh. ¿Qué mapa les gusta este? Media de la suma anual 1999-2013. Radiación global. 2300. Se me hace muy poco ese. Más bien prácticamente la mitad. Sí, ven, este está en 5400. 5400, porque este es en kilowatts hora. Y este, ahí, es el mismo. Y este otro son 2300 kilowatts hora. Este no me gusta. A ver, una tercera opinión como para todo. Ajá, este sí coincide. 5.4 el más alto. Sí, está más chido este. Vamos a poner este. Perdón, es que hace rato estaba con tuberías. ¿Se acuerdan, no? De las pérdidas de fricción y esas. No.
Estaría padre, ¿no? Que incluyéramos eso en intercambio de calor. No manches, profe, ya sí déjenlo. ¿Cuánta presión se pierde en la bomba? Sí. No, ahí no creo. Yo creo que la pegamos aquí. Sí, ahí. Y vamos a abrir un nuevo archivo de Word. Ya comenzamos. Bueno, ¿no hubo preguntas entonces del examen? ¿Todo bien ya? ¿Le sigo con las microalgas? Bueno. No, profe, todo bien. Ay, que hay que empezar a grabar. Recording in progress. Ok, vamos a seguir con el tema que estábamos viendo de iluminación. Aquí me robé este mapita. Aquí vemos la radiación promedio que llega a cada uno de los estados, bueno, por metro cuadrado, esto en kilowatts hora. Bueno, aquí en estos estados, ¿por qué llega menos que en los demás? Pues simplemente son estados que tienen, como están más expuestos hacia el Golfo, tienen mayor nubosidad. Entonces, pues de hecho, muchos que hayan viajado hacia Veracruz, al Distrito Federal, no me dejarán mentir que muchas veces está nublado en Veracruz y cuando subes por las cumbres de Maltrata, ya deja de haber nubes, ya llegas a Puebla y ya todo está soleado, porque normalmente ahí son nubes de baja altura, de menos de 1000 metros sobre la altura, sobre el nivel del mar. Y como la Ciudad de México está a 2200, pues la mayoría de las nubes quedan en este caminito. Y bueno, entonces vemos aquí que los lugares más iluminados, por ejemplo Sonora, estamos hablando de un promedio de 5.6 kilowatts hora por metro cuadrado. Bueno, esta es radiación global media diaria. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Estamos hablando, vamos a poner la media, que la media nacional anda como en 5. Entonces, media de radiación solar. Entonces estamos hablando aproximadamente de 5.0 kilowatts hora, o sea que serían 5000 watts hora. Bueno, eso es por metro cuadrado. 5000 watts hora. Ah, bueno, y aquí va otro, medio diario. Entonces, esto es al día. Entonces, todo esto está llegando en un día. ¿Cómo les explico esta parte que sigue? Es lo del cenit. ¿En el pizarrón? Pues sí, más fácil. Esos datos son principalmente utilizados para paneles solares. Se interpreta de esta manera. Si está aquí las bases de un panel solar, de una fotocelda, entonces cuando el sol sale del horizonte, la radiación no le llega al panel. Entonces, no se considera. Hasta que adquiere realmente, aun cuando está sobre el nivel, ya digamos el sol está un poquito más en este ángulo, aún no se considera que llegue. Y es hasta que está un poco más hacia arriba que ya empieza a llegar la radiación solar hacia el panel. Entonces,
Este ángulo que se forma, lo voy a marcar más, del sol hacia el suelo, este ángulo normalmente anda oscilando los 30 grados. Y entonces pasa exactamente lo mismo hacia el otro lado. Cuando el sol ya se vaya a ocultar, cuando está, por ejemplo, en esta posición, la radiación solar que incide sobre una placa solar, pues prácticamente es despreciable, lo mismo que cuando está aquí. Entonces, también se descuentan aproximadamente esos 30 grados. Entonces, esto es un ángulo llano. Son 180 grados. Y si le quito 30 de cada lado, entonces con lo único que me voy a quedar es con 120 grados aproximadamente. Entonces, esta es la fracción del día que nos es útil para fines energéticos. Entonces, más o menos que dure 12 horas el día, 12 horas la noche. A esto se le conoce como fotoperiodo. Y esto nada más es válido para los solsticios. Perdón, para los equinoccios. El equinoccio de invierno, el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño. Nada más es válido este fotoperiodo, por lo menos aquí en México. Ya saben que en el invierno dura más la noche y en el verano dura más el día. Pero bueno, entonces, si son 12 horas, tomamos esta fracción, entonces son 120 sobre 180 grados, todo esto por 12 horas, y esa es más o menos la iluminación útil. Entonces tiene cuarta, no, tiene tercera y tiene tercera. Entonces son ¿qué? Entre 3 toca 4, entre 3 toca 6, todavía esto tiene mitad. 2/3 de 12 horas. Esto es igual a 4 por 8 horas. 8 horas aproximadamente. Entonces, los 5,000 watts aproximadamente que llegan, los watts hora que están llegando por el día, en realidad están llegando en 8 horas aproximadamente. Entonces, aproximadamente cuántos watts están llegando. Bueno, eso es así como que nada más tomando en cuenta esto, las 8 horas. Esto lo vamos a ver para los parámetros de crecimiento. Pero bueno, entonces nada más sería dividir estos, 50 entre 8. Entonces ya te va a tocar 6 punto y cachito, 600 y cacho watts por metro cuadrado que estarían llegando. Sí, es cierto, porque esto es por metro cuadrado. Esto es por metro cuadrado. Entonces, ya transportado un bioreactor, vamos a suponer el caso más común, más fácil de estudiar, un bioreactor cilíndrico. Un bioreactor cilíndrico. Entonces, si tienes un fotobioreactor, el sol, usualmente, aunque esté el nivel de agua aquí abajo, el sol nada más va a estar iluminando la cara de arriba, la parte expuesta. Entonces, prácticamente se divide en dos el bioreactor. Y entonces, a toda esta parte le va a dar la radiación solar y a su contraparte, mientras que a esta parte no le va a dar radiación solar. Entonces, viendo toda el área con la que cuenta un bioreactor, desglosándolo, digámoslo así, de esta manera, si es un bioreactor cilíndrico, lo podemos desglosar aquí. Aquí estaría el nivel del agua. Entonces, el área iluminada, esta sería la parte de abajo. El área iluminada es esta y nada más la mitad. Ese es el área que se ilumina en el bioreactor. Entonces, depende del diámetro, porque entonces, si este es el diámetro, el perímetro del círculo es, quitando esta cara que no se ilumina, este es el perímetro y esto es igual a pi por diámetro. Y entonces ya nada más aquí tenemos la altura y ya con eso podemos calcular esta área, que entonces es pi por diámetro entre 2 por la altura. Y sí es y esta otra área es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4, para que quede todo en términos del diámetro. Es pi por diámetro por la altura, todo esto sobre 2. Y ya es así como lo podemos sumar. Y bueno, entonces,
En base a la energía que nos llega, nosotros podemos calcular la densidad de biomasa. Recording stopped. No sé si tienen algunas dudas o comentarios de lo que acabo de hacer. Bueno, de lo que acabo de explicar ahorita. Porque hacer no hice nada realmente. ¡Uy, qué fea se ve esa lámpara! Sí, ya se ve mejor, sí, ya se ve mejor. ¿Otra vez está lloviendo? ¿Otra vez están llorando ustedes? Sí, como siempre. Qué bárbaro. Sí, ya se ve mejor. ¿Qué más? Pues creo que nada más. Bueno, vamos a explicar un poquito más de esto. Recording in progress. Bueno, una de las cosas importantes a conocer para cuando se hacen los cálculos para la densidad celular, cuando estás hablando de microalgas, es que únicamente en estas 8 horas de iluminación efectiva, puedes realizar las actividades metabólicas necesarias para mantener las células durante la noche. Normalmente no se mueren las células al ponerlas en oscuridad, si es por periodos cortos, o sea, de un día para otro, o 2 días incluso, pero por periodos prolongados, si la iluminación no es la suficiente, las células mueren. Vamos a hablar un poquito de fisiología vegetal para que entiendan esta parte. Las microalgas, les digo que como están a medio camino entre planta y bacteria, son su lazo entre cultivo de tejidos vegetales y la microbiología. Todas las plantas, bueno, primero yo creo que con un poquito hablando de bacterias. Esta es la velocidad específica de crecimiento. Está en horas a la -1. Aquí en este eje estaría el sustrato. Se da en gramos sobre litro. Según Monod, podemos iniciar la curva en 0,0. Pero ya vimos que realmente como que no inician 0,0, o sea, no hay una cantidad infinitesimal de sustrato en la cual va a aumentar el crecimiento. No es cierto. La verdad es que esto tiene una abscisa al origen, de que se necesita una concentración de sustrato mínima para que haya crecimiento. De hecho, la voy a exagerar un poquito más. Entonces, siendo ya realista, la verdad es que se necesita una concentración de sustrato mínima para que haya crecimiento. Esta concentración depende pues de varios factores. Depende de la cantidad de sustrato del sustrato que estés utilizando. No es lo mismo que estés utilizando un fenol, a que estés utilizando glucosa, o estés utilizando almidón o alguna otra sustancia que no sea soluble, porque si no es soluble necesitas más concentración inicial. Bueno, pues cuando estás hablando de microalgas se presenta el mismo fenómeno, nada más que no estamos hablando de sustrato, estamos hablando de iluminación. Normalmente hablamos de watts por metro cuadrado. Esa es una unidad de iluminación. Otra unidad de iluminación son los moles de fotones por metro cuadrado segundo. Ahorita vamos a ver cómo se transforma de watts a metro cuadrado segundo. Y la unidad NACA. No usen esto, de verdad no usen esto. Y aún cuando usas esta o esta otra, necesitas hablar de la frecuencia. Esta aún cuando hablas de lúmenes con frecuencia no es muy útil, no para cálculos matemáticos. Y bueno, entonces cuando estamos hablando de estos, tienen exactamente el mismo comportamiento.
Si fuera una bacteria, estaríamos hablando de una concentración mínima de sustrato. Bueno, para que haya crecimiento ya vimos que QS es igual a MS más mu por Q ¿qué sería? QSX más QP, no, ¿cuál Q es una Y? YSX por YSP. Cuando queda multiplicando, si queda dividiendo, si es división, estas dos invierten las letras, nada más. Bueno, cuando estamos hablando de iluminación, QFI es igual a MFI, más mu por YFIX más QP por YFIP. Ahí está. Y nuevamente habíamos visto que, por ejemplo, cuando estamos hablando de calor, la M de calor, la MK, se puede calcular a partir de MS por el rendimiento. Entonces, la MFI también se puede calcular como una MS por YFIS. Y bueno, como habíamos visto también para calor, estos rendimientos para calor son los delta H de reacción. Aquí también son los delta H de reacción. Entonces, cuando estamos hablando de esto, de esta concentración de sustrato, estamos hablando de una concentración de sustrato inicial, y esa concentración de sustrato inicial va de la mano con la MS y eso. Ahora, aquí hay un dato importante. ¿Por qué no he quitado las unidades de esto así? Si realmente nada más es como ejemplo hipotético. Porque la mayoría de las microalgas, bueno, no también las plantas, prácticamente todos los organismos fotosintéticos tienen dos fases, la fase juvenil y la fase adulta. ¿A unas microalgas? Sí. Y cuando estamos hablando de microalgas, la fase juvenil se refiere principalmente a una densidad celular baja. Una densidad celular baja y una densidad celular alta, principalmente. ¿Y en qué consiste cada una de ellas? En la fase juvenil tienen una mayor afinidad hacia el rojo. Les gusta más atrapar el rojo, y en la fase adulta les gusta atrapar más el azul. ¿Y esto por qué? Por la cantidad de pigmentos que poseen. En la fase juvenil expresan más los pigmentos que pueden atrapar el rojo, mientras que en la fase adulta expresan más pigmentos que pueden atrapar el azul. Eso no significa que no dependan todavía del rojo, ni aquí tampoco significa que no van a comer nada de azul, pero sí les interesa más la luz roja en las etapas juveniles. ¿Qué más? También en la etapa juvenil es muy común que manejen una ligera etapa heterotrófica. Y eso es tanto para plantas como para microalgas. Entonces, si tú pones un cultivo de tejidos vegetales, llámalo, no sé, callo de calabaza, callo de alfalfa, lo que tú quieras, alguna planta, y está en baja densidad, y no tiene la capacidad, no tiene pigmentos para hacer fotosíntesis, pues va a tener una fase heterotrófica. Eso significa que le vas a necesitar dar de comer carbohidratos, y el carbohidrato que más le gusta es sacarosa. Nunca intenten darle glucosa solita. La glucosa solita no les gusta. Lo más probable es que la terminen matando a la planta o a las microalgas si les das glucosa solita. No les gusta la mayoría ni fructosa solita. Cosa curiosa, algunos otros azúcares, celobiosa, no sé, arabinosa, pueden funcionar también como sustrato. Bueno, estos son monosacáridos. No, bueno, no. Este es monosacárido, este es también monosacárido, pero también pueden comerse algunos otros disacáridos, como por ejemplo la trealosa. No, así no se escribe trealosa.
La trealosa, por ejemplo, les gusta algunas células vegetales, utilizarla como fuente de sustrato, como fuente de carbono. ¿Qué más? Bueno, eso en esa parte. Entonces, pues vamos a hacer un ejercicio así muy pequeñito para calcular algunas de estas. Bueno, siguiendo con esta parte. Habíamos visto también una relación que guardan muy íntima, QS con mu. Cuando no hay producción de metabolitos, cuando no se produce ningún metabolito, ¿no es cierto? Este es QS y esto es mu. Y tenemos algo así, donde tenemos una ordenada al origen, aun cuando la mu vale 0. Aquí cuando no hay crecimiento, tenemos que consumo de sustrato, US. Y la pendiente es YSX. Bueno, pues sucede exactamente lo mismo aquí. Si nosotros ponemos a las células, sobre todo en la fase heterotrófica, aun cuando no haya crecimiento, hay un consumo basal de sacarosa. Normalmente cuando estamos hablando de células vegetales, su consumo basal está, no sé, más o menos en este orden. Gramos de célula por hora. Aproximadamente varía mucho dependiendo de la especie vegetal o la microalga. Y bueno, con juvenil tampoco les he dicho mucho, ni tampoco con la fase adulta. Hay varias etapas que pueden suceder en estos procesos. Pero bueno, en general, la QS, la demanda va a aumentar al aumentar el crecimiento. Y entonces ya visto como iluminación aquí, ya visto esto como iluminación en micromoles de fotones y eso, también se observa más o menos el mismo fenómeno. Vamos a hacer un ejemplo de una reacción química para calcular el rendimiento. Pero bueno, también aquí hay otra. Si ustedes están interesados en el cultivo de células vegetales o en el cultivo de microalgas, algo que yo les recomiendo ampliamente es que depende también de la especie de microalga. No a todas les gusta, pero sí a la inmensa mayoría. En la etapa juvenil, cuando hacen una resiembra, les pones luz blanca, pero aparte les pones luz roja. O sea, una blanca y roja, que sea luz enriquecida para que sea favorecido el rojo. Ahora, si estás cultivando células vegetales, necesitas siempre sacarosa, no hay de otra, siempre les van a poner sacarosa, pero hay veces que les gusta, sobre todo en las fases iniciales, la presencia de algún otro monosacárido, pero en concentraciones muy bajas, no les gusta una concentración muy alta. Algunos medios de cultivo, estamos hablando que llegan a tener, por ejemplo, los pobres, un medio pobre puede tener 10 gramos por litro de sacarosa, un medio más o menos rico, por ejemplo, el medio mínimo tiene 10 gramos de sacarosa por litro. El medio MS, que es un poco más nutritivo, tiene 30 gramos de sacarosa sobre litro. Hay otro que creo que es el B5, ya no me acuerdo, que tiene 50 gramos de sacarosa por litro. Esto ya es una barbaridad. Estamos hablando de 5%, 3%, 1% de sacarosa. Entonces, cuando estamos hablando de que lleve estos otros, estamos hablando de miligramos, no sé, unos 10 miligramos sobre litro, 20 miligramos, 50 miligramos a lo mucho, y sirven como inductores del crecimiento en concentraciones más bajas. Pero bueno, esas así las generalidades. Como no alcanza este video para hacer el ejercicio, aprovechando el tiempo que me queda, también sucede otra cosa curiosa. Nuevamente, esto es la velocidad específica de crecimiento. Ese es mi max. Esta es la iluminación.
y se mide en, lo vamos a poner ahorita en micromoles, micromoles de fotones sobre metro cuadrado segundo. Normalmente también tenemos esto. A diferencia de lo que habíamos visto con esto, ya más o menos vieron qué forma tiene. Lo habíamos visto con bacterias, que esto es la ecuación de Haldane. Pero, Haldane también iniciaba aquí en 0,0 y cosas así. Y también nuevamente se manejaba algo. Max entre 2. Y esto se llamaba, ¿qué es? KS. Y esto se le llamaba CI. Bueno, sí, KSI. Y es cuando aquí va subiendo y cuando va bajando y se saca el logaritmo y bla, bla, bla. La única diferencia es que, para empezar, esto no pasa en 0,0. Entonces, es como si la original hace esto. La ecuación original de Haldane hace esto. Nunca se inhibe, siempre nunca llega a 0 completamente, sino que hace como una asíntota. Entonces, esta es como si estuviera un poco más hacia abajo. Entonces, esta, para fines matemáticos, la podemos justificar que hace esto. Y esta otra, pues así, o sea, nada más el chiste es que ahorita en este cacho es ganar una concentración de un flujo de iluminación mínimo que requiere para vivir. Y hay un flujo de iluminación a partir del cual, si tú iluminas todavía más allá de ese flujo, no solamente no va a crecer, sino que la vas a matar a la célula. De aquí para acá, esta curva se conoce como fotoinhibición. Y la fotoinhibición depende mucho del tipo de planta. Entonces, también obviamente depende del tipo de microalga y la densidad celular. No voy a hablar ahorita de densidad celular, solamente voy a hablar, por ejemplo, de tipos de planta. Las plantas se clasifican según su fotosíntesis en C3 y en C4. Las C3 hay plantas de sombra y lo que llaman, plantas de sombra y plantas de sol. Las C4 todas son de sol, ahí no hay problema. Pero las C4 se clasifican en C4 solitas y en plantas CAM. Las C3 se llaman así porque en el ciclo de Calvin el primer compuesto que se forma es uno de 3 carbonos y en estas otras el primer compuesto que se forma es uno de 4 carbonos y en estas específicamente se llaman CAM porque es el ácido málico el primero que se forma, o málico, maleico, bueno, no me acuerdo cuál de los dos es, pero bueno, hablando en términos de fotoinhibición, estas alcanzan su mu max aproximadamente a 200 micromoles de fotones por metro cuadrado segundo. Aproximadamente a 200, ellas ya están contentas, ya felices de la vida. Las que son de sol, pues yo creo que alcanzan su máximo como en 2000, obviamente, en 1200, más o menos. Hay que ver qué tipo de planta hay, obviamente varía mucho. Estas sí andan entre los 2000, 2500. Y estas alcanzan su máximo de crecimiento aproximadamente a los 5000 aproximadamente. También varía mucho dependiendo de la especie. Y ahora, si me preguntan cuánto llega de iluminación solar, cuánto llega de sol, aproximadamente la unidad de iluminación que se maneja como un sol es igual a 8000 micromoles de fotones
por metro cuadrado segundo. Eso es lo que llega aproximadamente de la iluminación solar en un lugar muy estándar. Hay lugares donde llega menos, hay lugares donde llega más, eso dependiendo de la irradiación solar. Aquí en México sí estamos hablando de unos 8,000 casi todo el año. En lugares más iluminados como en los grandes desiertos, normalmente estamos hablando de que llegan hasta 9,000, 10,000, no, 10,000 no creo, 9,000 micromoles. En lugares poco iluminados, por ejemplo, Groenlandia, las Siberias, estamos hablando de que llegan aproximadamente 1,000 al día, y eso en algunas estaciones del año, no en todas. Entonces, este es más o menos subjetivo, pero esta unidad sí es una unidad de conversión. Un sol equivale a 8,000 micromoles por metro cuadrado segundo. Ahora, entonces, las microalgas más o menos cuando se inhiben, pues cuando tenemos una baja densidad celular, y aquí también depende el tipo de luz. Sí, es cierto, esto no lo mencioné, el tipo de luz. Dependiendo del tipo de luz, las microalgas a una densidad celular baja se pueden comportar algo intermedio entre estas dos. Entonces, como en 600, 500 micromoles es más que suficiente para que puedan mantener un ritmo metabólico estable. Si tú las estimulas más, pueden tener fotoinhibición, y si te falta, pues no van a crecer adecuadamente. Pero es preferible crecerlas lentamente, pero que crezcan, a que se vayan inhibiendo. Y la otra es que ya cuando alcanzan densidades celulares muy altas, la cantidad de pigmentos aumenta, y por eso soportan densidades celulares más altas, intensidades de iluminación más altas. Puedes crecerlas a 5,000 directamente en el sol, 8,000, y ellas crecen, pero contentísimas, sin ningún problema. Recording stopped. Bueno, ¿alguna duda, chisme, comentario? Ya vi en el chat que hay una, espérame. Yo tengo una duda. ¿Por qué se considera que solo una parte del bioreactor está recibiendo luz si el bioreactor es transparente? Porque las células no son transparentes. Pues yo creo que sí lo has visto. Ahí se va a cortar. Menos de un minuto. Yo creo que sí lo has visto, de que tomas una hoja, la pones así contra el sol y ya no pasa el sol. Entonces lo mismo pasa con las microalgas. Las mismas microalgas se tapan la luz. Eso yo creo que ahorita lo menciono. Se llama efecto estroboscópico. Estoy esperando a que se corte y no se corte.
Recording in progress. Ni siquiera de esa forma. Vamos a ponerlo así. Ya directamente, como si el sol estuviera enfrente del bioreactor y aquí están las celulitas, aquí andan las espirulinas ahí bien contentitas. Entonces, llega la radiación solar, va así, pero del otro lado del bioreactor, quizás la iluminación también llega, la radiación solar llega al suelo y del suelo se puede reflejar un poco hacia el bioreactor. Hay varios fenómenos que pasan aquí. El primero es que el porcentaje de la luz que incide con la que se refleja, normalmente para el suelo estamos hablando como del 30% o menos. Y también depende del tipo de suelo. Pero, también aquí va otra. La calidad de la luz que se refleja normalmente ya no cumple con las características que tú necesitas para el crecimiento de las microalgas. ¿Por qué? Porque como había mencionado en la clase pasada, la clorofila tiene una especial afinidad por el rojo y por el azul. Y estos son los dos colores que más se quedan en el suelo. Entonces, una espirulina que ande por aquí, si no hay ninguna otra célula que le estorbe en el camino, va a recibir luz, pero por parte del sol. Por parte del suelo, pues se puede despreciar, a menos que tú pongas espejos o cosas específicas para reflejar, ahí sí sería válido. Pero también aquí va otra cosa, la más importante, que conforme va aumentando la densidad celular, la probabilidad de que otra célula atrape los rayos es muy alta. Entonces, esta ya no va a ser alimentada. Y conforme sigue avanzando más la densidad celular, llega un momento en el que prácticamente todas las células que están de este otro lado están completamente en oscuridad. Es como si estuvieran en oscuridad completamente. Y gracias a ese fenómeno de que del lado oscuro del bioreactor tienen un descanso el fotoperiodo, se presenta este fenómeno muy, muy peculiar. Aquí voy a graficar luz continua. Acá también. Y aquí voy a graficar luz estroboscópica. Periodo, bueno, sí, con fotoperiodo. Fotoperiodo. 1, 10, 100, 1000, 10,000 y aquí 100,000. 10 a la 5. Entonces sería así bueno, sí, aquí ponemos otro 0.1. Ponemos aquí 0.1. Y aquí 10 hasta la 5. Entonces estamos abarcando 6 unidades logarítmicas. 0.1, 1, 10. Y estas unidades son hertz. Entonces son cuántas veces está oscilando la onda. Entonces nosotros estamos prendiendo y apagando los LEDs o la lámpara o lo que sea. Entonces el tipo de onda que el tipo de iluminación que está recibiendo es una respuesta todo o nada con respecto al tiempo. Este es el tiempo y este es pues la iluminación. Entonces se apagan los LEDs así cierto tiempo y aquí en esta unidad de tiempo esta es la frecuencia. Bueno, pues si nosotros aquí graficamos la velocidad específica de crecimiento a luz continua, obviamente vas a alcanzar la mu max. Entonces, en luz continua tienes mu max siempre, sin problema. Pero ¿qué pasa con el fotoperiodo? Cuando tú empiezas a alimentar a las células con el fotoperiodo a 0.1, olvídalo, el crecimiento se te va prácticamente al suelo, se te van a morir todas las células. Quizás no todas, unas cuantas ahí sobreviven. Cuando aumentas el fotoperiodo a 1 Hz, empieza a aumentar el crecimiento. A 10 Hz también empieza a aumentar. A 100 Hz aumenta hasta que prácticamente pasando los 100 Hz rebasa
la Miumax, más o menos acá en 1000 Hz, hace esto, y ya para 10.000 Hz y cosas así, empieza a descender hasta que hace esto. Y ya a más de 1.000.000 de Hz, a más de 100.000 Hz, pues las microalgas o la planta que estás iluminando piensa que está a iluminación continua. O sea, prenden y apagan tan rápido las luces para ella que su fotoperiodo no se da cuenta de ello. Bueno, ¿quién es quien se debe de dar cuenta de esto? Quien se debe de dar cuenta de esto son los fotosistemas. Los fotosistemas. Y está el fotosistema 1 y el fotosistema 2. Si recuerdan, el fotosistema 2 es el que se encarga de la hidrólisis del agua. Este es el que va a romper al agua en oxígeno más, iba a decir hidrógeno, pero eso es más falso que nada. Más poder reductor. Entonces entra NAD, ya saben, es la vitamina B3, el ácido nicotínico, más más agua, forma oxígeno como residuo y forma poder reductor. Ese es lo que es el fotosistema 2. El fotosistema 1 únicamente se encarga de la producción de ATP. Entonces, en el fotosistema 1 entra el ADP más un fosfato y sale ATP. Entonces, el fotosistema 1 realmente, si tú ves la gráfica de energía, aquí está el pigmento. Este es el pigmento que va a recibir la radiación roja principalmente. Sube su energía. ¿Cómo lo grafico? Bueno, sí, sube su energía. Y esta sería la energía y esta es la coordenada de reacción. Le pasa su energía a otra molécula, esta otra, y así sucesivamente, hasta que entonces esta regresa al estado basal. Y entonces en este paso, en esta serie de pasos es cuando se produce ATP, para lo cual necesita ADP más fosfato inorgánico. Bueno, vamos a ver cómo se comporta eso. Esta es la ecuación de Avogadro-Planck-Einstein para transformar de watts a micromoles de fotones por metro cuadrado segundo. Ahorita la vemos la ecuación. Miren, aquí está el fotosistema. Este es el 2. Miren. No, aquí están los dos. Este es el fotosistema 2 y este es el fotosistema 1. Entonces, en el fotosistema 2, lo tenemos aquí en su estado basal, llega la radiación, 2 ondas de luz, que normalmente es luz, no, el 680 nanómetros no es luz azul, es como naranjita. Este 700 sí es rojo. Pero bueno, de acá, para los que no se acuerden de los colores, hoy te mueres. Para los que no se acuerden de los colores, esto es un más chiquito. Aquí están 700 nanómetros, está en rojo completamente, a mitad del rojo. Y el de 680, pues también es rojo. También es rojo. Pequeño defecto de no ver los colores. Bueno, entonces llega la luz, llegan los fotones, llegan al fotosistema, entra el agua en el fotosistema, deja sus electrones aquí, aquí se rompe la molécula de agua formando protones. Estos protones son acarreados por un gradiente para formar poder reductor, el NAD. Me faltó la P de que está fosforilado, el que puse en el pizarrón. Bueno, entonces pasa a un estado excitado, da su energía a las plastoquinonas y estas acarrean a los electrones, y entonces aquí es donde interviene el fotosistema 1, y el fotosistema 1, al hacer este acarreamiento de electrones más la luz,
llega al estado excitado, le da su energía a la ferredoxina y esta es la que hace posible la formación de poder reductor, pero también en este proceso se forma ATP. Aquí algo que tengo que marcar que es muy importante es que el fotosistema 1 es cíclico. Vamos, aquí lo dice, flujo de electrones cíclico. Los electrones aquí fluyen de manera cíclica. Entonces, si es un ciclo, se puede comportar como un movimiento circular. Por lo tanto, se puede calcular la frecuencia en la cual se completa el giro, el ciclo del electrón. No iba a decir el giro, no, el ciclo del electrón. Entonces, al aumentar la frecuencia, la que acabo de poner aquí, la frecuencia de iluminación que está aquí en el pizarrón, creo que no me veo. Bueno, la que puse en el pizarrón, esa, la óptima, donde alcanzo el máximo crecimiento, es cuando alcanzo esta frecuencia de resonancia. Porque, ¿qué pasa? Si tengo una frecuencia menor, el electrón acaba su carrera y se queda mucho tiempo esperando a ver a qué horas llega el nuevo fotón. Así como que, pues a ver a qué horas, ¿no? ¿Y qué pasa si es al revés? Si llega el fotón, esto queda excitado y el electrón no ha regresado, pues también se espera. Y esto es lo que pasa con luz continua. Con luz continua llega el electrón, llega el fotón y están esperando que regrese el electrón. Ojalá fuera tan simple, ¿no? El problema es que cuando llega otro fotón y esto ya está excitado, entonces ya no recibe la excitación y esta luz le puede pegar a otra molécula, la cual se excita. Y al excitar otras moléculas, normalmente excitan moléculas de oxígeno, por cierto, o de nitrógeno, formando activando óxidos nítricos o moléculas de oxígeno, para formar radicales libres y esto ocasiona daño celular y esto es lo que ocasiona la fotoinhibición que se da principalmente con luz continua. Entonces cuando tienes luz estroboscópica, aunque sí se presenta la fotoinhibición, se presenta más distanciada, más energía para que haya fotoinhibición. Y aquí va otra, aquí yo nada más en el pizarrón les pinté nada más pues la energía así como tal, la iluminación, pero nunca la separé por colores. La única que necesita ser cíclica completamente es esta, la de 700 nanómetros. Cualquier otra frecuencia no necesita ser cíclica. Bueno, no con este ciclo. Y de hecho este periodo, por así decirlo, es mucho más largo. Entonces, yo esperaría que si ilumino con luz roja, y hago el barrido de cuál es la frecuencia máxima de crecimiento, a lo mejor para luz roja crece a su máximo como en 4000 Hz. Y si lo hago igual con otra luz, a lo mejor para la otra luz, como el camino es más largo, alcanza su máximo de crecimiento a los 800 Hz. Como el camino es más largo serían 800 Hz, como el camino es más corto serían 4000 Hz. Quizás, estoy nada más poniendo un ejemplo hipotético, obviamente va a variar mucho de una planta a otra o de una microalga a otra, pero más o menos sería el efecto que yo estoy esperando, que con luz estroboscópica crecen más bonito. Y bueno, esta es la fijación de carbono en la fase oscura. Ya saben, aquí viene el dióxido de carbono, se une no, rubisco es la enzima, a la ribulosa 5-fosfato. Bueno, aquí ya se rompe, se forman dos compuestos de dos carbonos, el fosfoglicerato. Ya se va a la desviación hacia glucosa y se completa el ciclo. Pero bueno, esa es la fijación de carbono y el primer compuesto que se forma es que es de 3 carbonos y precisamente como es de 3 carbonos, a esto se le llama C3. En la C4 pues es uno de 4. Yo creo que bajo el mapa aquí, porque aquí hay otros datos de cuántos kilowatts hora por metro cuadrado llegan para las distintas latitudes. También traste más chiquito.
Recording in progress. Se me fue el internet. Bueno, pero ya ando por acá. Bueno, entonces vamos a hacer un problemita. Se tiene una lámpara de luz azul. 420, no, ese es violeta. El azul es de 500, no. 450, vamos a decir 450. 450 nanómetros. Que proyecta 20 watts de iluminación efectiva. O sea, esto de efectiva, a lo mejor tu lámpara es de 100 watts, pero ya con la eficiencia, que a lo mejor es como del 20%, sí, pues sería del 20%, entonces proyectaría 20 watts nada más de iluminación. Consume 100 watts eléctricos, pero produce 20 watts de luz. Bueno, entonces, que proyecta 20 watts de iluminación efectiva. C. Se tiene una lámpara, se utiliza, bueno, sería coma. Como la cual se utiliza para irradiar un área de ¿qué les gusta? 600 centímetros cuadrados. 600 centímetros cuadrados. Entonces sería calcular el flujo de fotones que recibe dicha área. Entonces, para esto vamos a utilizar la fórmula de Avogadro-Planck-Einstein, que es esta. Y ahora copiamos todo esto. Entonces tenemos que, aquí está la potencia, esta se mide en watts, la longitud de onda, el número de Avogadro, la velocidad de la luz y la constante de Planck. Entonces, vamos a hacer este problema pues en Excel, por si no vamos a perder mucho en cualquier otra cosa. Ahí, si quieres, utilizamos lo otro. Entonces, aquí ponemos lambda. Ahí está. Lambda, C, el número de Avogadro y la potencia y H. Bueno, la lambda es de 450 nanómetros. Son 450 nanómetros. Entonces, para transformarlo
a metros, dividimos entre 10 a la 9. Y ya va a quedar en metros esto. La velocidad de la luz, 297, ¿qué es? No, es 2, 9, 7, 9, 245. Digo que... Así ya. Y esto está en metros sobre segundo. El número de Avogadro. 6.02214 por... Sí, buenas tardes. Por 10 elevado a la menos... ¿Qué? ¿Qué es? Menos 23. Por 10 elevado a la menos 23. Sí, está bien. Y la H. Seis, dos, 6. La menos 34. Joules por segundo. Y la potencia, que es de 20 watts. 20 joules sobre segundo. Y el número de Avogadro es, ¿qué es? Fotones. Fotones sobre mol de fotones. Y entonces ya nada más calculamos la irradiación. Entonces la irradiación es igual a la potencia por lambda entre el producto del número de Avogadro por la velocidad de la luz por la constante de Planck. Ah, qué inmenso, es que este lo puse negativo. Este no va negativo. Ya. Entonces, esto tiene que las unidades de mol de fotones sobre segundo. Todavía no está el área. Aquí todavía no está el área. Ya si lo queremos en micromoles, pues es este por 10 elevado a la 6, o sea, 1.000.000. Y ahí está irradiando 752 micromoles. Micromol de fotón sobre segundo. Ahora, ahora el área. El área que está irradiando es de 600. ¿Cuántos son 600 centímetros cuadrados en metros cuadrados? Uy, caray, 12.000. 12.500 micromoles de fotones por metro cuadrado segundo. Sería lo que estamos iluminando, el flujo de fotones en esa área pequeña. Obviamente esto, el área, que por cierto esto está en metros cuadrados,
depende mucho de qué tan lejos pones tu lámpara, qué tan lejos pones tu lámpara de la fuente, porque tienes este efecto. Si tu lámpara está aquí en el centro, normalmente las lámparas, aunque no iluminan normalmente 180 grados, sí, como un ángulo de 120 segurito sí lo iluminan. Y entonces aquí depende el área de corte, cómo la pongas, pues va a ser cómo recibe la luz. Obviamente, entre más distancia recorre la luz, menos iluminación va a tener dicha área, porque se reparte en un área mayor la luz. Entonces, para la mayoría de los proyectos y procesos se recomienda que la lámpara esté muy cerca del matraz o del bioreactor que estás utilizando. Y es eso. No alcanzo a hacer el ejercicio de química. Yo creo que ese lo hacemos de otra clase. Pero, vamos a hacer otro. Sí, la luz solar es de 550 nanómetros en promedio. Y llega a una intensidad T igual con 8000 micromoles de fotones por metro cuadrado segundo. Entonces, ¿cuántos watts? ¿Cuántos watts llegan por metro cuadrado en promedio? La luz solar, pues es luz blanca. Entonces, está compuesta de todos los colores del arco iris. Entonces, pues para sacarla promediamos desde la mínima, que son 380, hasta la máxima, que son 750. Sacamos el promedio, más entre 2, y ya nos da 550, 555 nanómetros, por ahí así. Entonces, vamos a ver cuántos watts son esos. Entonces, prácticamente, aquí ahora lo que vamos a despejar es times. Aquí quien vamos a despejar es a la potencia. Ya tenemos el flujo. Entonces, queda el flujo es igual a todo esto entre la longitud de onda. Recording stopped. Dejen, voy a quitar a mi gatito antes de que se lo coma el perro, porque hasta le encanta estar ahí. Hola, quería que me comiera el perro, pero no me dejaron. Escucharon al perro, ¿no? Que andaba ahí. Y acaba la cadena del perro. Y está así, el perro está, y el gato así hasta se le acerca milimétricamente a ver a qué horas le muerde. Ay, no. Bien imprudentes. Bueno. Come algo, deja de darle. No, entretente, ya casi acaba la clase. ¿Le gusta el peligro? Sí. Un día lo voy a recoger hecho pedazos el gato, pero bueno, vamos a seguir. Recording in progress. Bueno, entonces, ya nada más, es casi lo mismo. Nada más que, bueno, vamos a escribirlo. Entonces, la potencia va a ser igual a la intensidad por el número de Avogadro, por la constante de Planck, por la velocidad de la luz, entre lambda. Y como está ahí, se ve igual a esa L,
Ahí está. Entonces, pues vamos a hacer eso. Entonces, vamos a calcular aquí ahora la potencia. La potencia es igual a la intensidad. No, primero la intensidad. Control C, Control V. Entonces, la intensidad es igual a 8000 micromoles de fotones, pero eso hay que transformarlo a moles de fotones. Entonces, dividimos entre 10 a la 6. Ahí está. Y esto ya está en mol de fotones. Aquí, esta es la unidad. Control C, Control V. Entonces, pues ya nada más la nueva lambda. Control Z, Control C, Control V. La nueva lambda que es de 550. Ahí está. Entonces ya calculamos la potencia. Entonces la potencia es igual a la intensidad por el número de Avogadro, por la constante de Planck, por la velocidad de la luz, entre la longitud de onda. Y esto ya está en watts. Entonces aproximadamente llegan a, son watts por metro cuadrado. Pues digo que se queda así. Entonces, ya de iluminación están llegando a 170 watts por metro cuadrado. ¿Y qué más? Si les cuesta manejar las tres constantes, las pueden manejar como una sola. Porque siempre se multiplican esta por esta otra. Ay, menso, pues no puse los valores. Puse las letras. Velocidad de la luz por número de Avogadro por la constante de Planck. Y ahí les da 0.11. Bueno, 0.011, 196. Y esa es ya la constante. Vamos a ver qué unidades tiene esa constante. En los pocos minutos que quedan. ¿Qué unidades tiene la constante? Entonces es la constante de Planck por la velocidad de la luz por el número de Avogadro. Entonces, la constante tiene unidades de la constante de Planck, que es Joule por segundo. Ah, no es cierto. No es sobre 1. Estamos hablando de partículas, entonces es sobre fotón. La velocidad de la luz está en metros sobre segundo. El número de Avogadro está en fotones sobre mol de fotones. Entonces, fotón con fotón, segundo con segundo, y entonces la constante tiene las unidades de Joule por metro sobre mol de fotones. Entonces, cuando nosotros convertíamos cualquier otra unidad, habíamos visto que entonces la intensidad era igual a esto, la intensidad es igual a la potencia por lambda sobre la constante. Entonces, analizando las dimensiones, entonces la potencia se mide en Joule sobre segundo, que son los watts, multiplicado por la longitud de onda. La longitud de onda está en metros.
y dividido entre la constante. La constante queda entonces, al dividir se invierten las unidades y queda entonces mol de fotón sobre joule por metro. Y entonces el joule con el joule, el metro con el metro se anulan y ya nada más me queda mol de fotón sobre segundo. O viceversa, cuando despeje entonces las unidades multiplican y ya queda así. Entonces la potencia, y ya analizando las unidades, bueno, primero la fórmula, es igual al flujo de iluminación por la constante entre lambda. Entonces la iluminación está en mol de fotón sobre segundo. La constante está en joule por metro sobre mol de fotón. Y ya nada más lambda, que está en metros. Entonces, como está dividiendo, queda abajo. Entonces, ¿qué? Los moles de fotones con los moles de fotones se anulan, los metros con los metros se anulan, y ya nada más me queda joule sobre segundo, que son los watts. Y es así como queda el análisis de dimensiones, ¿no? Ahí ven cómo queda, que no es tan complicadillo. ¿Dudas? Recording stopped. ¿Comentarios, chismes, todo bien? ¿Sí? ¿Sí, todo bien? Sí, profe, todo bien. ¿Tampoco hubo dudas del examen? No. Todo bien. Ah, y sí, también te dejé pasar. Aquí está el otro, el papá. Hola, yo soy el papá. Hola. Sí, ya, váyanse a comer. Si es que escuchó que el otro estaba comiendo leche whiskas para que no se